tal? Les doy la bienvenida a En Defensa del Consumidor. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la escasez del agua, de la deforestación, huracanes o las grandes inundaciones. Bueno, pues todo esto nos habla de una profunda crisis ecológica que está haciendo tambalear la estabilidad del planeta. Quédense con nosotros porque hoy hablaremos de un concepto que deben conocer: los límites planetarios. Acompáñenos. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de este programa, les tengo información sobre la nota neta de esta semana. Y es que a inicios de mes se realizó un conversatorio. El conversatorio se llamó Diálogo sobre el alcohol, del consumo a la violencia, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, ahí expertos en el tema hablaron sobre el consumo del alcohol y las afectaciones en la salud mental. Destacaron que si el consumo de estas bebidas se inicia a menor edad, la probabilidad de desarrollar un consumo problemático aumenta, y eso pues está ocurriendo también en el país por la alta disponibilidad que hay de estas bebidas, incluso muy cerca de los centros escolares. A esto también se le agregan las campañas y productos dirigidos a este sector, al sector de las y los jóvenes, sabiendo que pueden convertirlos en altos consumidores. La publicidad asociada a deportes y eventos musicales, y también la gran variedad de cócteles que podemos encontrar con bebidas azucaradas, son algunas de las estrategias que la industria del alcohol está desarrollando. También en este conversatorio se expuso cómo el alcohol es la entrada al consumo de otras sustancias psicoactivas, reconociéndose que un 45% de las personas que tienen problema con alguna droga iniciaron precisamente consumiendo alcohol. Es importante destacar que el alcohol no es entendido como una droga, a pesar de que es una sustancia depresora del sistema nervioso central y provoca, por ejemplo, una baja en los reflejos motores, estados de depresión y de desinhibición. Su consumo también está relacionado con episodios de violencia y complejiza cualquier enfermedad mental que se padezca. En las redes del Poder del Consumidor ustedes van a poder encontrar este conversatorio completo que, les recuerdo, se llamó Diálogo sobre el alcohol, del consumo a la violencia. Ahora sí hablemos de límites planetarios. Bueno, para eso hay que entender que el desarrollo de la humanidad y de la agricultura como base de su alimentación solo fue posible cuando el clima del planeta se estabilizó. Esto hace unos 11,000 años. Sin embargo, las prácticas y hábitos humanos y comerciales ha desembocado en una crisis ecológica percibida desde el siglo XIX, pero que se ha agudizado desde los últimos al menos 80 años. Bueno, en este contexto, en 2009, un grupo de científicos propuso el concepto límites planetarios. Identificaron 9 procesos determinantes para la estabilidad del planeta y evaluaron hasta qué punto pueden las actividades humanas poner en riesgo el equilibrio natural y la capacidad que tiene la Tierra. Es decir, si rebasamos estos 9 límites, corremos riesgos que pueden derivar tal cual en la pérdida del planeta. ¿Cuáles son esos 9 límites? Bueno, el primero es el cambio climático, un riesgo creciente y un límite que ya sobrepasamos. El segundo, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. El tercero, el cambio en el uso del suelo, otro límite que ya cruzamos. El cuarto, la interferencia con los ciclos del fósforo y del nitrógeno. Otro límite es la reducción de la capa de ozono. El sexto, el uso del agua dulce. El séptimo, la acidificación del océano. Otro límite es la contaminación atmosférica por partículas microscópicas generadas, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles. Y el noveno límite es el de la contaminación química, que abarca miles de sustancias, desde materiales radioactivos hasta microplásticos. Esta solo fue una lista, porque después de escuchar lo que opinan las personas en el siguiente sondeo, vamos con una entrevista a Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, que nos va a detallar qué son cada uno de estos límites y en qué momento estamos. Está incrementando la temperatura del planeta, y al incrementar
pues obviamente consumimos más agua, ¿no? Al consumir más agua, pues es un recurso natural no renovable que pues se nos está terminando. Antes era más como tiempos de agua, lluvia, ya sabíamos más o menos como qué meses venían como agua, lluvia, ahorita ya casi por lo general es puro sol, puro sol, puro sol. Entonces yo creo que en ese como podría ser, no sé. Pues la misma humanidad, ¿no? Porque debe hacer conciencia a título personal cada persona para poder hacer lo propio para evitar todo esto. En gran parte yo creo que las refresqueras. Yo creo que es como que la parte más fundamental porque ellos tanto como quitan mucha agua, hacen mucho producto de plástico y no como que no tienen una buena reciclaje y todo este asunto, entonces yo creo que son las refresqueras. Principalmente las empresas, porque pues no están pensando prácticamente en otra cosa que no sea su propio beneficio, ¿no? El ser humano, que lo mismo, mientras tenga un beneficio económico, pues está dejando a un lado pues al planeta, ¿no? Literal se está afectando al ecosistema, a las especies y demás. Y para hablar más sobre este tema, me da mucho gusto recibir aquí, en Defensa del Consumidor, al investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, Luca Ferrari. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Pues en primer lugar me gustaría que nos ayude a explicar qué son los límites planetarios, cuál es la importancia de este término. Sí, ese es un concepto que emergió en la literatura científica hace ya como 24 años, en el 2009. Hay un artículo famoso firmado por 28 científicos internacionales. El primer autor es Rockström de Noruega y el otro importante líder fue Stephen, que es australiano. Y básicamente es un marco conceptual que evalúa el estado de diferentes procesos que son fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra. ¿Qué significa? Los procesos que dan origen y permiten a la vida en este planeta. Entonces, el rebasar ciertos umbrales dentro de estos procesos significa poner en riesgo la habitabilidad del planeta. Esos 9 límites que se propusieron son, uno es el cambio climático, que creo que todo el mundo está consciente, pero hay otros 8 que son igualmente importantes y que no siempre se habla de ellos. Uno es la pérdida de la biodiversidad. O sea, estamos ahora, se dice, en la 6ª extinción masiva. ¿Por qué? Porque en los últimos 50, 60 años está disminuyendo progresivamente el número de especies en este planeta. O sea, la pérdida de biodiversidad se refiere a esto. Luego viene el cambio de uso del suelo y particularmente la deforestación. O sea, estamos provocando cada vez que estamos invadiendo como especie el planeta, quitando la vegetación original para sustituirla ya sea con cultivo o en algunos casos simplemente con áreas urbanas, zonas industriales, etc. El cuarto es el uso del agua. Evidentemente, como civilización siempre lo hemos hecho, pero ahora de manera más acelerada estamos modificando el flujo de agua sobre el planeta. Estamos extrayendo de una manera acelerada el agua subterránea y la estamos contaminando. Luego, a propósito de contaminación, justamente está el quinto límite planetario que se refiere al ciclo del nitrógeno y el fósforo. Esos son 2 elementos que estamos, digamos, extrayendo y aventando de alguna forma al medio ambiente y particularmente luego a las aguas superficiales, a los océanos, por efecto del uso de los fertilizantes. O sea, los fertilizantes que utilizamos en la agricultura industrial están a base de nitrógeno y fósforo, que extraemos de rocas o que creamos, digamos, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno es un componente fundamental del aire, es un gas inerte, pero la mayor parte del aire que respiramos no es oxígeno, es nitrógeno. Entonces lo extraemos y formamos amonía y con esos generamos fertilizantes, pero que luego son lixiviados y van a acabar finalmente en los océanos y provocan lo que se llama la eutrofización, o sea, el desarrollo abundante de
microorganismos y algas que pueden absorber todo el oxígeno de una parte del mar, y eso provoca evidentemente impacto sobre las demás especies. Relacionado también a los océanos está el sexto, que es la acidificación de los océanos. O sea, estamos cambiando la química, la composición química de los océanos, y eso tiene obviamente un efecto sobre las especies que viven en el mar. Luego viene la contaminación atmosférica, es el séptimo, a través de partículas, los aerosoles, como se llama, que son partículas que emiten todo tipo de actividad industrial, la refinación de los combustibles fósiles, los escapes de los automóviles, etcétera, etcétera. Esa es una contaminación muy seria en ciertas zonas que provoca daños a la salud. El octavo es el agujero de ozono. Eso tuvo cierto conocimiento, digamos, público hace unas décadas, cuando se vio que se estaba aumentando cada vez más. El agujero del ozono significa que en la parte más alta de la atmósfera, los rayos solares interactúan con oxígenos y forman ozono. El ozono es O3. El oxígeno son dos moléculas de oxígeno, pero cuando son, digamos, golpeadas por los rayos solares, se dividen y forman esta partícula de ozono. Pero ese es un indicador importante de la protección de los rayos ultravioletos. Los rayos ultravioletos son los que pueden provocar incluso cáncer de piel, son muy dañinos, digamos, para todas las especies, pero particularmente para nosotros. Entonces, si disminuye la cantidad de ozono, significa que hay menos filtro, hay como ese filtro atmosférico va disminuyendo, entonces eso puede tener efecto también sobre la salud. Se vio a final del siglo pasado que esto era debido a los compuestos químicos que están en los sprays, ¿no? En los clorofluorocarbonos, unos compuestos químicos que se eliminaron, pero de todas formas no son los únicos. Entonces, esto se ha en parte recuperado, pero no a niveles preindustriales. Y por último, tenemos la contaminación química de todo, pero particularmente en los suelos, en el agua, incluso en la comida. Me refiero no solamente a tóxicos, químicos tóxicos que proceden, no sé, de pesticidas, de actividad industrial, etcétera, sino también los microplásticos. Hemos visto ahora que tenemos micropartículas de plástico en todo lado, hasta en nuestro cuerpo, porque están en el agua, en la comida, en el mar, etcétera. Y se refiere también a la contaminación radiactiva, o sea, los residuos radiactivos. Es decir, estos 9 procesos son los procesos que hemos generado como especie humana, sobre todo en los últimos 150 años, cuando tuvimos esta gran aceleración de la actividad humana gracias a los combustibles fósiles. Y los umbrales que ponen los científicos son umbrales por encima de los cuales estamos empezando a modificar tan profundamente todos esos procesos que pueden perjudicar la habitabilidad del planeta. Hablando del cambio climático, es un límite sobre el que sí se actuó. Yo le quisiera preguntar en cuáles estamos en puntos críticos, en una zona roja, y por qué es importante, ¿no?, voltearos a ver. Eso es también un tema muy serio, porque en el 2009, te decía, cuando salió el primer artículo científico sobre los límites planetarios, esos autores decían que estábamos basando solamente en los primeros 3, que eran el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el ciclo geoquímico del nitrógeno. En el 2015 hubo otro artículo famoso de Stephen et al., donde ya decían que se había rebasado 5 límites planetarios, aunque uno solamente parcialmente. Y en el 2023, el año pasado, salió un último artículo muy completo donde hace la revisión y estamos ya en 6
O sea, hemos rebasado 6 de los límites planetarios. Estos 6 que, según el artículo de hace unos meses, final del año pasado, salió de Richardson et al., salió en Nature o en Science, no me acuerdo, sale en las mejores revistas científicas. Son entonces el cambio climático, esto ya lo habíamos rebasado, la integridad de la biosfera, es decir, la pérdida de biodiversidad, la deforestación o el cambio de uso del suelo, el ciclo del agua también, todos los flujos biogeoquímicos, o sea, tanto el fósforo como el nitrógeno, y lo que llaman novel entities en inglés, o sea, prácticamente la contaminación de plástico y químico, de todas las moléculas y residuos que aventamos al medio ambiente. O sea, en 6 estamos ya muy por encima de los límites. Solamente no rebasamos todavía la acidificación de los océanos, pero estamos muy cerca de los límites que ellos plantearon, digamos. Y lo de los aerosoles, o sea, de las partículas que están, la contaminación atmosférica y el agujero del ozono. Entonces, la situación es realmente seria. Y es importante recordarlo siempre porque muchas veces pensamos que el cambio climático es la única cosa que importa. El cambio climático es un tema muy apremiante, muy serio, pero no es el único. Entonces, enfocarse solo en el cambio climático sería parcial, digamos, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa también. Cuando hablamos de rebasamiento de estos límites, estamos hablando a nivel global, de todo el mundo. Pero hay diferencias muy grandes geográficas y también sociales. O sea, la afectación es diferencial. Así como en el cambio climático hemos visto que hay zonas donde hay ola de calor o luego hay inundación. Hay zonas donde incluso podría, si son desérticas y llueve más, bueno, pues podría ser hasta un poco mejor. Pero la afectación del cambio climático no es igual en todo el planeta. Es más en ciertas latitudes que van desertificándose, donde va a haber menos precipitación, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de la contaminación, porque varios de esos límites planetarios tienen que ver con la contaminación del aire, del suelo, del agua, etcétera. Bueno, ahí también no es igual en todo el mundo. Y por eso en muchos casos se habla de zonas de sacrificios, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en una ciudad no nos damos tanto cuenta, bueno, Ciudad de México sí, por la contaminación del aire, ahorita falta el agua, etcétera. Pero digamos, la gente que vive en ciertos lugares no se da inmediatamente cuenta de la afectación, porque esa afectación está afuera, está lejos. Pero hay zonas donde la vida se vuelve imposible por la contaminación, por la falta de agua, etcétera. Esas son las que llamamos a veces zona de sacrificio. Y hay también mucha inequidad en esas afectaciones porque evidentemente la gente que vive en ciertas zonas como esta que le digo o simplemente tiene menos medios económicos es la que más es afectada, ¿no? No puede comprarse, digamos, cosas que temporalmente la protegen de estos cambios, no sé, un aire acondicionado, qué sé yo, o una vivienda en una zona que no está tan afectada por la falta de agua, por la contaminación. Podemos hablar de quiénes están detrás del rebasar estos límites y pues en qué nos tendríamos que enfocar, porque ya conocemos estas campañas, ¿no? Que están voltean casi siempre la responsabilidad a las y los... Sí, es individual. No, evidentemente digo, todos tenemos un rol aquí, pero no somos todos iguales, no todos tenemos la misma responsabilidad. Miren, en el caso del cambio climático, eso es muy obvio y ha sido demostrado desde al menos 10 años. O sea, las emisiones son responsabilidad principalmente de una parte pequeña de la población, de la parte más rica. Hay varios estudios, sobre todo de la Oxfam, que han mostrado que el 10% más rico de la población emite el equivalente del 50% de todos los gases de efecto invernadero. O sea, el 10% más rico, ¿por qué? Porque usa más el avión, más el coche, consume bienes que vienen de más lejos, etc. Entonces, ese 10% más rico es responsable de la mitad de las emisiones.
Ahora, a nivel geográfico también lo podemos ver. Los países más ricos, Estados Unidos consuma 4 veces más en promedio. Estados Unidos es muy desigual, pero Estados Unidos consuma 4 veces más que un habitante de América Latina o de México. Entonces, evidentemente hay responsabilidad, pero dentro de cada país también. O sea, en México, el 10% más rico consuma 7 veces más que el decil más pobre. Entonces, si hay una desigualdad, ¿no? A nivel personal, el capitalismo, que es el sistema dominante actual, como que le mete el turbo a este sistema extractivista, al sistema que extrae de la naturaleza y produce desechos en la naturaleza. Hay toda una aceleración de todos los indicadores, no solo del cambio climático, sino de todos los demás, desde, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y es una aceleración así casi exponencial, la clásica curva de Oki, que no es solamente en las emisiones, es también en todo lo demás. El uso de fertilizante, pesticida, el uso de energía, la urbanización, el uso de agua, la deforestación, el turismo internacional, la expansión de las tierras utilizadas para la civilización humana. Entonces, esta que llamamos la civilización industrial ha tenido esta gran aceleración a través, sobre todo, de este sistema que trata de cada vez más rápidamente extraer recursos y necesariamente produce desecho. En otras palabras, el problema es el crecimiento infinito. Si nosotros hablamos con un economista, del 90%, digamos, de los economistas, lo llamamos los economistas neoclásicos, hablan de crecimiento económico. Todos nuestros políticos hablan de crecimiento económico y de un color o del otro. Ahorita lo podemos ver en las campañas electorales, pero ese crecimiento no puede continuar al infinito. Y ahora está, porque estamos en un planeta finito que tiene estos límites planetarios, justamente. No solo del lado de lo que desechamos, sino también del lado de los recursos. Entonces, el problema es esta idea que tenemos que crecer. No, llega un momento que ya no tenemos que crecer, porque crecer más es dañino. Ya lo estamos viendo. O sea, tenemos un sistema abocado a crecer y a extraer más recursos, pero que necesariamente también desecha más. Estamos poniendo en riesgo la vida en el planeta con esa idea del crecimiento infinito, perpetuo, que además no ha provocado una mejora de la parte más pobre de la población. Dentro de lo responsable, entonces, están seguramente la parte más rica de la población, seguramente las empresas nacionales, transnacionales, que también hay esta captura corporativa de las instituciones, de los gobiernos, que entonces hacen que se hace todo en función del interés de las empresas, con la excusa que generan puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Eso evidentemente tiene una mayor responsabilidad, pero tenemos que personalmente entender que no podemos seguir así. O sea, necesitamos vivir de una manera más simple, más sencilla, consumiendo menos. Entiendo que a lo mejor no basta con nada más concentrarnos para atender ciertos límites, es decir, tiene que ser en conjunto, porque esto que plantear otras maneras más allá de este crecimiento económico infinito. Se ha enfocado siempre todo al cambio climático y dentro de esto a medir la CO2, ¿no? A medir cuántas emisiones de CO2, bueno, también de metano, etc. Pero es una visión muy parcial, ¿no? Porque, como le digo, los límites planetarios nos dan este marco general. O sea, si atendemos solamente el cambio climático, algunos han dicho, es un síntoma de un problema más complejo, ¿no? El problema más complejo es esto, el rebasamiento de la biocapacidad del planeta. Entonces, enfocarnos solo a la descarbonización y solo a soluciones tecnológicas, sin ver todo lo demás, es muy parcial y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un problema sistémico. Los de Extinction Rebellion, que es un movimiento internacional, dicen change the system, not climate. ¿Cómo era así? Cambiar el sistema, no el clima, ¿no? Entonces, pero el problema cuál es que las empresas en general necesitan cada vez hacer más ganancia a expensa del planeta y a expensa, pues, también de una parte de la población. Entonces se enfocan a la descarbonización porque ese es un negocio.
incluyendo incluso las renovables, las fuentes renovables, que son importantes y tarde o temprano tendremos que vivir de ellas. Pero hay toda una lobby. Además de la lobby petrolera de los hidrocarburos, está también toda la lobby de la industria de las renovables, que entonces, finalmente nosotros no vamos a poder sustituir todo este sistema enorme que creamos con los combustibles fósiles solo con renovables, a menos que reducimos mucho los consumos y cambiamos el sistema. Cambiamos en el sentido que ahorramos mucha energía, muchas materias primas y entonces mucha contaminación a través de sistemas de vida más simples, más locales, con menos desperdicio, con más eficiencia y también con más equidad. Porque, como les decía, o sea, no estamos todos en la misma situación, ¿no? Pues esta cuestión de reducir también drásticamente, ¿no?, la manera en la que estamos consumiendo y produciendo. Y yo le quiero preguntar si hay otro tipo de soluciones que han visto ustedes, usted como investigador, en qué panorama estamos. Y pensando también, para recordarle a la audiencia, que sí hay tratados, ¿no?, a nivel, por ejemplo, internacional. Recuerda el Tratado Global de los Océanos, que se aprobó el año pasado. Es decir, ¿esos esfuerzos son suficientes o para dónde tendríamos que avanzar? Ya que hemos hablado de límites planetarios y que si el rebasamiento de estos límites puede llevarnos a volver este planeta inhabitable, entonces la solución está en vivir dentro de estos límites. Vivir dentro de los límites planetarios, porque la alternativa es guerras por los recursos hídricos, etcétera, que no solo energético, que ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo, grandes migraciones, que ya estamos viendo en algunos puntos del planeta, que son en parte por eso, por causas climáticas, por causa de invivibilidad de ciertas regiones, hambrunas, etcétera. Entonces, si queremos evitar esto, y básicamente si queremos evitar el colapso de la civilización, necesitamos vivir dentro de estos límites y vivir todos. Entonces, ahí hay mucha literatura también en las mejores revistas que indican que la única forma para poder tener un futuro sostenible es una disminución del sobreconsumo de los países y sectores más ricos y también un crecimiento de los más pobres hasta niveles que garanticen un nivel de vida digna. Se ha definido científicamente cuál es el nivel de vida digna. Decent living lo llaman. Hay toda una literatura científica sobre esto. ¿Por qué? Porque evidentemente los que sobreconsuman tienen que disminuir y los que están por debajo porque ahí hay también un piso, digamos, ¿no?, que es esto de la vida digna, estos tienen que llegar a un mínimo. Entonces necesitamos reducir de abajo, o sea, entre este piso mínimo de vida digna y entre el límite superior de los límites planetarios para evitar el colapso de la vida del planeta. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, que implica cambios bastante radicales en el estilo de vida de una parte de la población, evidentemente, pero en general también de la economía global, que está basada en un intercambio desigual también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenemos países, los famosos países ricos desarrollados, bueno, han estado extrayendo riqueza de la naturaleza, pero también extrayendo riqueza del sur global a través del colonialismo y todavía ahora están extrayendo recursos de los países del sur. Bueno, entonces, ¿qué significa? De un punto de vista muy concreto, bueno, tendríamos que ir hacia una desglobalización. Tendríamos que ir hacia economías mucho más regionales. Tendríamos, por ejemplo, que consumir lo que se puede producir en términos de comida en un radio de algunos cientos de kilómetros, no de miles de kilómetros. Hablo de alimentación, pero en general, ahorita si uno se mira alrededor, puede ver que mitad de las cosas son hechas en China. O sea, imagínense, estamos consumiendo cosas que además están hechas en China, pero con materias primas que a lo mejor vienen de África o del Medio Oriente, etc. Eso no puede continuar, es insostenible. Luego, hablando de comida, por ejemplo, necesitamos descarbonizar la comida en el sentido que la agricultura, mitad de la agricultura mundial, lo que llamamos agribusiness, la agricultura industrial, está hecha con combustibles fósiles. Y si queremos salir de los combustibles fósiles, necesitamos
pues ir hacia una solución agroecológica. O sea, la manera tradicional es de cultivar, claro, con todos los conocimientos científicos que tenemos ahora, pero sin usar fertilizantes químicos, pesticidas que están envenenando, incluso, como hemos visto. Maquinaria agrícola lo menos posible, digamos, tendría que ser mucho más a pequeña escala, porque esa consuma diésel, no hay de otras. O sea, y hablar eso de consumir localmente significa que no tenemos que tener grandes cadenas de distribución, cadenas de frío, etcétera, que se produce en un lugar y se consuma a miles de kilómetros de distancia. Tendríamos también que pensar en bienes duraderos, reciclaje, reuso, y, por ejemplo, tendríamos que quitar lo que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Porque eso implica utilizar muchísimo más recursos y desechar mucho más. Tendríamos también que pensar a una desmercantilización de las necesidades básicas. ¿Qué significa esto? Lo que te estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen estudios publicados en revistas científicas, en libros, etc. Cuando hablamos de desmercantilización, es decir, podemos vivir con menos si no tenemos que comprar todo. O sea, actualmente nosotros ni siquiera cocinamos ya, porque compramos la comida que viene con Rappi, con Uber Eats, porque no tenemos tiempo, porque trabajamos todo el tiempo para tener dinero y con ese dinero tenemos que cubrir todo. Entonces, más bien yo creo que a futuro podemos tener más tiempo libre, pero ese tiempo dedicarlo, por ejemplo, a la cocina, a cultivar algo, si tenemos la suerte de tener un jardín, a cultivar parte de nuestra comida, a tener algún conocimiento, digamos, que no implique llamar siempre a un técnico que te componga las cosas y hacer comunidad, digamos, a lo mejor yo sé hacer esto, tú hacer el otro, entonces nos intercambiamos los servicios, los favores y no necesitamos siempre contratar a alguien con dinero, ¿no? O sea, eso significa también, cuando hablamos de localización de la economía, es también hacer más comunidad, ¿no? Y bueno, por último, diría yo dos cosas. Uno, tiene que haber más justicia social, evidentemente. O sea, tienes que poner un tope al consumo de la parte más rica de la población. Entonces, tiene que haber una mayor equidad de la distribución de los recursos que quedan. Y finalmente, si lo vemos de un punto de vista económico, tendríamos que dejar de usar el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, como una medida de progreso y dejar de perseguir el crecimiento económico. O sea, lo que necesitamos no es el crecimiento económico, sino es un mayor bienestar. Entonces, tenemos que medir todo en función del bienestar de la mayoría de la población, no en términos de cuánta transacción económica se han dado, que nos han metido en la cabeza esa idea que si crece el PIB, entonces es bueno para todos. No, a esa altura del partido es incluso peor, porque implica mayor explotación de la naturaleza y extracción de recursos y desecho y contaminación, etc. Entonces, lo que te estoy diciendo es un poco radical, pero no hay de otra. Y eso está en la literatura científica, no es el manifiesto de un movimiento ecologista extremista, etc. O sea, los científicos están diciendo esto, que si no hacemos cosas así, pues vamos hacia un futuro cada vez más serio, más preocupante. Con esto que nos comenta, estas soluciones, si se avanzan, si se aplican en conjunto, los límites planetarios que ya rebasamos, que se siguen rebasando, podrían volver a una zona de menos riesgo, es lo que nos plantea. No es una cosa de la noche a la mañana, es como el cambio climático, o sea, tiene una inercia tremenda. Todo este rebasamiento de los límites planetarios tiene que ver con el sobreconsumo de energía y materias primas, energía fósil en particular, pero también materias primas. Todas esas medidas de un desescalamiento de todo este sistema, de una vida más simple, más local, pero con más satisfacción también personal, porque ahorita llevamos una vida extremadamente frenética, con este impulso al consumo compulsivo que finalmente no nos da la felicidad, ¿no? O sea, son medidas muy temporales, una forma mucho más serena,
paz, con satisfacciones de relaciones verdaderas y menos consumo. Si es posible, y algunas comunidades lo hacen ya, no son la mayoría, evidentemente, pero eso es la única solución, digamos, o alternativa a la otra, que es, yo digo, el colapso de la civilización. Y en esta sección que ustedes ya conocen, Manos a la Obra, les vamos a dar una serie de consejos que nos comparten desde el poder del consumidor. Nada más aquí hay que recordarles que ya les hemos hablado de cómo las responsabilidades que tienen tanto gobiernos y empresas no se comparan con las que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, pero sí es importante empezar a cambiar nuestros hábitos para precisamente contribuir y no rebasar estos límites planetarios. Bueno, el primer consejo es comer más frutas y verduras, de preferencia orgánicas, es decir, cultivadas sin fertilizantes nitrogenados ni otros agrotóxicos. El segundo es comer menos carne, porque recuerden que la demanda por parte de los consumidores incentiva la ganadería, que ha provocado la pérdida de bosques y selvas. El tercero es pensar en la opción de desarrollar un huerto casero según nuestras posibilidades, por ejemplo, en nuestro patio, nuestra azotea o en las escuelas. Eso nos puede ayudar a cultivar algunos de nuestros alimentos. El cuarto es ahorrar toda la energía que podamos en todas partes. Y el quinto, siempre que puedan, en vez de usar el auto, caminar, elegir moverse en bicicleta o viajar en transporte público. Bueno, y escucharon la entrevista también con el investigador Luca Ferrari. Es importante que ustedes tengan en cuenta este concepto, estos límites planetarios, porque mantenernos dentro de estos límites nos puede ayudar a evitar el colapso de la vida en el planeta. También aquí les quiero recordar una frase de la activista Greta Thunberg. Ella menciona: la esperanza es actuar. Un recordatorio aquí que lo importante es cambiar radicalmente el estilo de vida a nivel global, pero aquí es importante que tengan bien presente estos conceptos. Déjenos sus comentarios, por favor, sus likes, cuéntenos qué opinan sobre este tema, los leemos siempre con mucha atención y nos vemos el próximo martes aquí desde Estudio B en Defensa del Consumidor.